Estimados, proseguimos con esta serie de vídeos dedicada al liberalismo católico. Vamos a entrar hoy en un punto que es esencial para comprender el alcance del liberalismo católico y todas sus ramificaciones, y es el asunto del conservadurismo. Para nuestra argumentación nos vamos a basar en tres puntales que corresponden a tres autores a los que vamos a citar recurrentemente. Uno será muy conocido por ustedes, es el profesor Julio Alvear Tellez. Concretamente nos vamos a referir a esta obra titulada La libertad moderna de conciencia y de religión, el problema de su fundamento. No trata directamente del conservadurismo, como su título indica, pero sí que su contenido nos refiere a muchos autores que han sido referente para el mundo liberal conservador. Por otro lado, nos referiremos a otro autor que quizá muchos de ustedes también conozcan, que es el profesor David González Cea, también conocido en sus obras como Alonso Gracián, en su firma. Y por último nos referiremos a un autor español que es uno de los referentes del liberalismo conservador, que es Francisco José Contreras, concretamente a su obra titulada Una defensa del liberalismo conservador, de la cual ya hemos realizado algún análisis parcial durante esta serie de vídeos. La cuestión es la siguiente. Vamos a ver, del profesor David González vamos a tomar varios elementos que a mi juicio son muy certeros para determinar cuáles son los atributos centrales del conservadurismo. Nos dice González Cea, el conservadurismo es una autodeterminación moderada. ¿Qué significa una autodeterminación moderada? Pues que el concepto de libertad como autodeterminación, que es el que la modernidad insufla a la civilización moderna, tiene unos límites, es decir, no tiene un alcance ilimitado. Los propios liberales conservadores reconocen que la libertad tiene que ser moderada y tiene que ser, de algún modo, limitada. Y, de algún modo, lo que pretenden es que sea la moral, y más concretamente la religión, el elemento moderador de esa libertad, que no deja de ser una libertad moderna, una libertad como autodeterminación, una libertad como ausencia de coacción externa. La religión, pues, sería el moderador de esa libertad como autodeterminación. Una religión que sería una fuente de coacción interna para los individuos por los imperativos morales que lleva aparejada. Una religión que, según nos dice incluso el propio Francisco José Contreras, los liberales conservadores lo reconocen, que es una religión más sentida que dogmatizada, una religión como una especie de sustrato moral que mantiene un cierto orden en la sociedad para que no cunda el caos propio de la libertad moderna llevada a sus últimas consecuencias. Por tanto, más que de religión, hablamos de hecho religioso, es decir, la autoridad política tiene que tener una actitud positiva hacia el hecho religioso, al margen de la veracidad de la religión y al margen incluso de la personalización concreta o de la encarnación de ese hecho religioso en una religión determinada. Estamos hablando del concepto tan utilizado en ambientes conservadores como el de laicidad positiva. Laicidad positiva es aquel concepto que pretende que el Estado se limite a tener una actitud simplemente positiva, simplemente de aceptación, simplemente de respeto hacia el fenómeno religioso como algo que está ínsito en la naturaleza humana. Y por lo tanto, más allá de la competencia que la Iglesia reconoce al Estado en materia de honrar a Dios y darle el culto público que le corresponde, al Dios verdadero, por supuesto, a la religión verdadera, la idea de la laicidad positiva lo que pretende es que simplemente al Estado hemos de caerle bien las personas religiosas, ¿no? Como hemos de caerle bien porque es algo positivo para la sociedad civil, ese es el fundamento de que la religión, y concretamente en este caso la Iglesia Católica, pueda moverse con libertad. En última instancia, lo que subyace aquí es el concepto liberal clásico de separación Iglesia-Estado. Siempre me gusta decir que la modernidad no puede entenderse sin estos conceptos, es decir, no puede entenderse sin el indiferentismo religioso de la autoridad política. No puede entenderse sin una libertad de conciencia y religión en sentido moderno, porque de lo contrario todos los presupuestos del liberalismo automáticamente decaen. Si la autoridad de la Iglesia es vinculante para los poderes públicos, si la autoridad de la Iglesia es vinculante para la sociedad, automáticamente decae toda la idea de libertad como autodeterminación. Por lo tanto, es imposible, es incompatible que la idea católica de sociedad
pueda integrarse en el mundo moderno. Y eso es precisamente lo que pretende el mundo conservador. Es decir, el mundo conservador, y ahora vamos con el segundo punto que nos sintetiza el profesor David González, es que al final el liberal conservador pretende ser un ilustrado católico. Es decir, el liberal conservador, en el fondo, aprecia y adora la Ilustración. Valora muy positivamente la ruptura que la modernidad representó. Lo único que evidentemente reconoce, porque aún le queda un cierto sustrato de sentido común, pues reconoce que esa modernidad debe ser encauzada y debe ser moderada, pero sin abandonarla, es decir, simplemente reconduciéndola y tratarlo de alguna manera de bautizarla. Eso es lo que podríamos llamar la Ilustración católica, ¿no? La Ilustración católica del liberal conservador al final tiene muchos puntos de coincidencia con la Ilustración americana, ¿eh? Esa es la razón por la que muchas veces el liberal conservador vitupera la Revolución Francesa y en cambio aplaude gran parte de los elementos que estaban presentes en la Revolución y en la Ilustración americana, porque al final la Revolución americana tiene su propia ilustración, igual que la Revolución Francesa tuvo su propia ilustración. Esto no lo digo yo, esto lo dice el profesor Contreras en este libro, que evidentemente es un excelente libro para conocer cómo entienden los conservadores el conservadurismo. Es un excelente libro, no lo voy a negar. Pero precisamente porque es un excelente libro sobre el conservadurismo escrito por un conservador, precisamente nos da herramientas para poder rebatirlo. Nos dice Contreras lo siguiente, en la página 77. Suponer que una forma de gobierno puede asegurar la libertad o la felicidad sin virtud en el pueblo es una idea quimérica. Esto es una frase de James Madison. En principio, esta idea no es falsa, es decir, no puede haber un orden social sin que el pueblo sea virtuoso. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en cuál es la fundamentación de esa moral del pueblo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice que Tocqueville escribió que el destino de Norteamérica fue configurado por los puritanos. Cualificado, modificado, difuminado, el legado puritano se convirtió en la esencia de Norteamérica. El protestantismo enfatizaba la ética del trabajo y la responsabilidad del individuo en su propio éxito o fracaso en la vida. Uno se puede preguntar qué hay de malo en estas afirmaciones y efectivamente en sí mismas no tienen nada de malo porque está hablando de trabajo, está hablando de virtud, está hablando de responsabilidad, conciencia individual. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema surge cuando la idea de libertad y la idea de orden social que van aparejados a estos conceptos tiene un sustrato claramente moderno. Aquí el profesor Alvear nos da el contraste de estas afirmaciones y nos ayuda a entender dónde está el problema y dónde está el carácter problemático de estas afirmaciones. En la página 72 de la obra a la que me he referido antes, nos dice lo siguiente, refiriéndose a John Locke, que es precisamente uno de los artífices del pensamiento, del que hoy es el pensamiento liberal conservador. Lo propio del liberalismo lockeano radica en la creación artificiosa de la sociedad a través del contrato social. Por lo tanto, aquí tenemos el primer elemento que supone una ruptura con el pensamiento católico acerca del orden social. Creación artificiosa de la sociedad a través del contrato social. Es decir, ya no hay una tendencia natural del hombre a constituirse en sociedad, sino que hay una creación artificiosa. Previo diseño de un estado de naturaleza asocial inexistente en la realidad. Esto evidentemente es el comentario que hace el autor. Este modelo de estado de naturaleza asocial no existe. Y en la apología de unos derechos y libertades individuales, y lo pone en cursiva precisamente para destacar el carácter individualista de la Ilustración americana, formulados en términos de vida, libertad y posesión, con la property como derecho tipo para cuya realización y goce existe la sociedad. Es decir, como decía antes, el problema no son estos elementos en sí, no es la libertad, no es la propiedad, no es la virtud. El problema de todo esto es cuál es el fundamento último y la finalidad para la que se requieren estas virtudes. Y al final nos damos cuenta de que todas estas virtudes existen para mantener el orden que conviene a la clase burguesa. Y que conste que no quiero aquí utilizar una terminología marxista. La clase burguesa aquí nos estamos refiriendo a toda la clase empresarial que surge con el desarrollo del capitalismo
y que de algún modo es el germen de la secularización de la sociedad, por cuanto se acaba transponiendo el fin último de la sociedad, que era la salvación del alma, al enriquecimiento y a los fines puramente naturales. Por lo tanto, aquí Alvear nos da una pista muy clara de por dónde va el liberalismo conservador y el por qué el liberalismo conservador requiere de la religión para ordenar la sociedad, porque de otra manera la revolución seguiría indefectiblemente su curso y se acabarían la libertad individual, la propiedad, la vida, la seguridad, etc. Por lo tanto, hay que mantener esos valores, hay que mantener esos valores que son propios de la burguesía, porque la burguesía evidentemente no está dispuesta a perderlos, y para ello necesitamos un instrumento. Ese instrumento es la religión. Por lo tanto, se hace un uso instrumental de la religión. Por eso en el fondo no interesa una religión verdadera o una religión falsa, interesa simplemente una religión cuya moralidad sirva de freno a las tendencias revolucionarias de la libertad que ellos mismos asumen, con lo cual están cayendo en una contradicción interna tremenda. Vamos al punto 3. El punto 3 que nos ofrece el profesor David González es que conservadurismo y progresismo son síntomas diversos y contradictorios de una misma enfermedad. Es decir, el conservador, una de las virtudes del conservador es su antiprogresismo, pero es que resulta que el progresismo y el conservadurismo nacen del mismo tronco, por lo tanto al final podemos llegar a la conclusión de que son hermanos peleados, pero que tienen una progenie común. La progenie común es la modernidad, es el liberalismo. ¿Y qué tienen en común concretamente conservadurismo y progresismo para poder justificar la afirmación que acabamos de hacer ahora? Pues tienen un elemento en el que el profesor Alvear nos insiste mucho en su obra, que es la negación o el rechazo de la autoridad de la Iglesia en la comunidad política. Es decir, cuando se rechaza la autoridad de la Iglesia en la comunidad política, y ese es el punto primero y principal de la herejía protestante, es decir, la herejía protestante, aparte de esas herejías que los dogmas pues introduce, nace por una negación de la autoridad eclesiástica. El liberalismo conservador también nace por una negación de la autoridad eclesiástica en la vida social. Asume la autoridad eclesiástica en la vida individual de los individuos con fines instrumentales, pero después la deja de lado en la vida social. Por eso el propio profesor González nos dice que el liberalismo conservador es la autonomía moderada de las realidades temporales. Autodeterminación moderada, autonomía moderada, estamos hablando todo el rato de revolución moderada, pero al tiempo es revolución, no pierde su esencia ni su carácter. Al liberalismo conservador, a diferencia del progresismo, no le molesta la religión, pero sí le molesta la autoridad de la Iglesia, y le molesta que la autoridad de la Iglesia pretenda la veracidad de la religión católica y pretenda que el culto público a Dios y a la verdadera religión sean competencia de la autoridad política. Con lo cual, abrimos claramente la puerta al Estado laico, ese Estado laico que tampoco gusta al liberal conservador, pero que en el fondo es consecuencia de sus propios postulados. Punto número 4, y para ir concluyendo, el conservadurismo coincide con el protestantismo en su defensa a ultranza de la libertad moderna de conciencia y de religión. Hemos dicho que la religión es algo subjetivo, la religión es más sentimiento que dogma, esto siempre me hace pensar en Pascendi, y que incluso la libertad religiosa como ausencia de coacción, que no es un fenómeno nuevo, que parece que el liberalismo conservador se lo atribuye como propio y que en cambio es propio de la doctrina tradicional de la Iglesia, incluso ahí yerran porque yerran en cuanto a su fundamento, es decir, lo enuncian desde un punto de vista formal, en coincidencia y en consonancia con la doctrina de la Iglesia, pero desde el punto de vista material yerran. Y esto nos lo demuestra el profesor Alvear en la página 77 de la obra que hemos mencionado, cuando nos dice en qué consiste la tolerancia religiosa, volviendo al tema de Locke, la ilustración inglesa y demás, y a qué ámbito se extiende. Nadie puede ser forzado a actuar contra su propia conciencia en materia religiosa, en el fuero interno y externo. Materialmente este punto no constituye novedad, pero formalmente las razones aducidas para fundarlas son nuevas, apelan al mero subjetivismo y no a la libertad ordenada a la búsqueda de una verdad objetiva. Es decir, a mí usted no me puede coaccionar a cambiar mi fe, pero no porque yo tenga la obligación de buscar la verdad, sino que usted no está legitimado para coaccionarme porque la religión es algo subjetivo. Es muy diferente defender la libertad religiosa desde un prisma que desde el otro, porque la conclusión es la misma, pero su fundamento es diferente.
Y al ser un fundamento diferente, lleva fácilmente a conclusiones diferentes. Y por tanto, vemos cómo la idea de libertad religiosa moderna, aun partiendo de un cierto paralelismo con la doctrina tradicional de la Iglesia, se desvía rápidamente. ¿Y cuál es el elemento desviador? El elemento desviador es el subjetivismo. Y ese es el subjetivismo propio de la modernidad. Y ese es el subjetivismo al que el liberalismo conservador no quiere renunciar bajo ninguna premisa, porque considera que la Ilustración católica es el futuro de la catolicidad de la sociedad. Para ir concluyendo, el liberalismo conservador, tal y como lo define Contreras, Contreras es muy claro cuando dice que un liberal conservador actual tendrá que ser liberal en economía y política, pero conservador en familia y bioética. Es decir, esto que parece un tópico que nos hemos inventado los tradicionales, pues resulta que está aquí escrito. También nos dice el propio Francisco José Contreras un detalle muy interesante, para que se vea que no nos lo inventamos nosotros. El liberalismo clásico era liberalismo conservador. Es decir, cuando nosotros titulamos un libro que se llama Una defensa del liberalismo conservador y dedicamos un capítulo titulado El liberalismo clásico era liberalismo conservador, lo que estoy haciendo evidentemente es defender el liberalismo clásico. Me estoy postulando como un liberal clásico y por lo tanto como un moderno. No cabe la menor duda. Por lo tanto, ¿qué pretende el liberal conservador? Volver al germen de la revolución. Negar la autoridad moral de la Iglesia y la libertad de conciencia y religión, que es un aspecto que el propio Contreras nos vuelve a repetir y no tiene ningún inconveniente en repetirlo las veces que haga falta. Por ejemplo, nos relata aquí una frase de Thomas Paine, 1776. Este nuevo mundo, el mundo de Estados Unidos, ha sido un refugio para gente de todas las partes de Europa perseguida por su amor a la libertad civil y religiosa, a la libertad civil y religiosa moderna, evidentemente. Y no tiene ningún inconveniente en recordar una verdad, que es que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso no hará ninguna ley que suponga el establecimiento de una religión ni que prohíba el libre ejercicio de ninguna de ellas. Entonces, es bastante evidente cuáles son los postulados del liberalismo conservador, es que no están ocultos, no están al alcance de unos pocos iniciados, no, es que están en autores de reputada difusión dentro del liberalismo conservador. No se lo está inventando nadie, ningún enemigo acérrimo del liberalismo conservador. Volviendo al asunto del liberalismo como monstruo de dos cabezas, como nos define el profesor González. Esas dos cabezas no son más que el progresismo y el conservadurismo. Y de hecho, si hacemos un pequeño análisis histórico, nos daremos cuenta de que las naciones que incluso en un pasado más o menos reciente podían catalogarse como adscritas a ese liberal conservadurismo, son todas ya liberales a secas, es decir, la revolución liberal ha pasado por encima de ese conservadurismo, por dos motivos. Primero, porque el conservadurismo no tiene la entidad suficiente como para servir de freno, y segundo, porque la modernidad y la revolución están íncitas en el propio liberalismo conservador. En definitiva, ¿cuál es la característica del liberalismo conservador? La característica del liberalismo conservador es que niega el fin último del hombre y de la sociedad. Es decir, se queda en unos simples valores que considera buenos para mantener el estatus social del mundo moderno. Y efectivamente, así nos ha parecido que ha quedado demostrado, y así es como hemos pretendido establecer muy clara la distinción entre lo que es el liberalismo conservador y lo que es el pensamiento tradicional de la Iglesia. Muchas gracias.